para compartirlo, perdón. Ahora te paso el enlace. Bueno, bienvenidos. Estamos de nuevo en su podcast que les encanta, La Minuta. Hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos al reverendo Noel Díaz, que nos acompaña desde España, de un lugar de España. También el saludo a nuestros colaboradores, como siempre, en Italia. Jandres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Jandres. Hola, ¿qué tal, Eric? Pues contento, no veía la hora que iniciáramos de nuevo este podcast. Cada vez estamos poniéndole más profundidad a los temas y vamos a ponerle leña a esta fogata. Esto se va a aprender muy bueno y sobre todo se va a aprender el cerebro también acerca de estos argumentos que no son de moda, son quizás existenciales. Eso es de filosofía y para eso también traemos a Alejandro López desde Italia para que nos ponga ahí un poquito a pensar un poco sobre la Pues cuestión filosófica también, ¿eh? Es un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación, Eric. Y bueno, vamos a compartir nuestras opiniones sin ser expertos en el tema, sino que somos curiosos de la vida y nos gusta explorar y preguntarnos y buscar respuestas. Y para eso sirven estos programas. Eso es. Y bueno, Noel, bienvenido a tu programa. Siempre esta es tu casa, ya lo sabes. Y bueno, estamos también transmitiendo en vivo en Radio Anglicana, Noel. Gracias Eric por la invitación y por animarme también a compartir con todos nuestros oyentes, tanto de Radio Anglicana como también los que escuchan este debate, los fieles seguidores. Pues es un placer, es un honor y es una bendición estar aquí también para compartir con todos pues nuestras ideas como iglesia en relación al tema que ya nos vas a anunciar, me imagino. Sí, sí. Antes de dar el tema específico, quiero agradecer a todos los que nos escuchan a través de las aplicaciones del podcast, ya sea en Amazon Music, en Spotify, en iOS. Estamos también, si quieres vernos, estamos ahora completamente en vivo en YouTube. Y obviamente, gracias a Noel Díaz, pues retransmitiendo en Radio Anglicana España para todo el mundo. ¿Dónde pueden sintonizar Radio Anglicana? www. Radioanglicana.es, esa es la opción 1, y luego la opción 2 que en su teléfono móvil pueden descargar la aplicación tanto para Android como para iOS con el nombre de Radio Anglicana y ahí pueden descargar e instalar la aplicación. Excelente, pues ahí tienen, no se pueden perder, todos los programas de Radio Anglicana son súper bonitos, súper chulos y ahora también estamos nosotros. Bueno, agradecer a todos los que nos escuchan en Francia, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en El Salvador, en Italia, Colombia, México, Chile, Honduras, Argentina, Irlanda, Reino Unido, muchas gracias. Y a todos los que nos prefieren, que estamos en las listas en España, en Colombia, en Argentina, en Alemania, en Estados Unidos, en Italia. Muchas gracias. Pues el tema y lo más bonito que nos trae a esta conversación, conversación, debate, puede ser, puede haber algún momento de debate también, sobre el tema de la inteligencia artificial y la religión. Lo voy a poner así porque se pueden unir también, ¿eh? En algún momento. Así que sí, que puede haber alguna unión. Nosotros hemos tenido muchos podcasts hablando sobre la inteligencia artificial, sobre cómo se utilizan, la ciberseguridad. Ahora, pues, este tema, te lo digo, fue propuesto por J.S. Jandres desde Italia. Nos nace esta cosilla, ¿no? Que para poder hablar sobre la religión, sobre la inteligencia artificial. Andrés, te voy a conceder ahora mismo el inicio de las palabras para que nos vayas comentando tú, en principio, para ver qué es lo que vamos a comenzar a hablar, o conversar, o dialogar. No, dialogar no. Vamos a debatir, seguro. Bueno, sí, yo dijera que es una conversación entre amigos sobre un tema que tenemos que enfrentarlo, encararlo sí o sí. Es mejor que lo hagamos desde ya, iniciar a tocar sus argumentos. En mi parte son reflexiones las que traigo y de una vez las voy a soltar como provocaciones filosóficas.
Ahora se convertirá la IA en una religión. Llamémoslo IA, pero son las IAs, ¿verdad? Varios modelos, pero metámosle solo IA. Se convertirá en una religión. Bueno, ahora es muy probable que surjan tecnoreligiones, a mi forma de ver. De hecho, ustedes se recordarán, y es de investigar a Anthony Lewandowski, que impulsó este pensamiento de Way of the Futuro, que buscaba adorar a una divinidad basada en la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, este tío pues ya falleció, pero sigue este movimiento teniendo un gran auge y ya vamos a desglosar un poco cómo va este movimiento. Ahora, la IA puede verse como un oráculo. Los seres humanos siempre hemos buscado respuestas en seres superiores y la superinteligencia artificial podría llenar muchos vacíos que las religiones tradicionales pues no logran, ¿verdad? Según la filosofía secular, podemos decir. La singularidad, por ejemplo, vista como el juicio final, muchos creen que la llegada de la inteligencia artificial generativa y general será un evento mesiático porque traerá prosperidad, inmortalidad, el fin del hambre, la pobreza, el rédito universal. Puede sustituirnos, incluso podría sustituirnos como etnia dominante en el planeta Tierra. Y ya poniéndole más leña al fuego, pues incluso en las ramas, algunas ramas del budismo y del hinduismo, me puse a indagar por ahí, tienen una dualidad, creen que la IA puede ser una extensión de la mente humana o puede ser un karma. El Vaticano mismo aquí en Italia, pues ha desarrollado también un concepto, por ejemplo, el algorética. No creen, obviamente, que la inteligencia artificial tenga alma, pero sí la preocupación de que sea egocéntrica y que pueda deshumanizar la humanidad y excluir a los débiles. Ahora, la espiritualidad como la búsqueda de propósitos, la queremos ver así. La inteligencia artificial, bueno, vos, Eric, has creado varias canciones, incluso para este podcast, que son chulas, hermosísimas. Se crean pinturas, poemas. La IA brinda consejos morales. Obviamente que tiene sesgo porque los seres humanos también tenemos sesgo. Esta era una crítica que yo siempre he tenido, que las IAs tienen sesgo. Pero ¿quiénes las han entrenado? Los seres humanos que también tenemos sesgos. Se desearía una IA que no tenga prejuicios, sesgos, que no sea racista. Bueno, frente a eso nos preguntamos, ¿qué es lo que nos hace humanos, no? Y por ahí va más o menos la provocación. Yo me voy quedando ahí para decir que a lo mejor la espiritualidad pase a ser algo que tenemos que discutir profundamente a nivel filosófico. Ahora, en cuanto, para dejarlo ya a ustedes, chicos, los nativos digitales, la tierna juventud de hoy no ve a la tecnología como algo externo, quizás como lo ve gente de mi generación, sino como algo de su identidad. La juventud le pide consejos morales, reflexiones filosóficas, interpretaciones bíblicas, y la IA está 7/24 con ellos, siempre ahí. Ahora, desmitificación, bueno, ya para las palabras, chicos, es menos probable que la juventud de hoy adore la AI, a mi forma de ver, pero sí usarla para cuestionar la historia, los mitos, los dogmas, las creencias, las interpretaciones de libros antiguos, sagrados. Entonces yo me quedo ahí en esta parte de las anotaciones que traía para este podcast, chicos. Ya te estás metiendo con la generación Z, ya que nos van a mandar algún mensaje. Bueno, antes me gustaría saludar a las personas que nos ven en YouTube, a Live Anime Bo Podcast 1168, nos dice saludos cordiales, chavos. Muchas gracias por estarnos viendo también, un saludo para ti. Pues voy a ceder la palabra, se la voy a dejar Noel. ¿Qué piensa? Bueno, no sé, ¿cómo ves toda esta cuestión de la IA? Obviamente, la iglesia, su dogma, a la par la tecnología. Coméntanos cuál es la perspectiva de la iglesia en este pues aspecto. Mira,
hay muchas, por así decirlo, desde las líneas más conservadoras, que están totalmente opuestas, a las líneas más moderadas del cristianismo, que lo ven como una oportunidad, como una herramienta, y aquellas pues también que están súper a favor. No podríamos generalizarnos, o sea, no podríamos decir que una idea pueda ser generalizada en las iglesias, porque me gustaría abarcar a mí, por ejemplo, las tres posturas que podríamos resumir del cristianismo, que sería pues el catolicismo romano, la ortodoxia y la línea protestante. Ahí podríamos ver que en estas mismas perspectivas que pueden salir de estas ramas del cristianismo, podríamos decir que solamente hay una cosa común, y es que muchas de las confesiones ven la IA normalmente no tan demoníaca, no la ven tan demoníaca. Algunas incluso las toman, por no decir tomamos, como una oportunidad para también lanzar el mensaje de Cristo, para llegar a las generaciones que prácticamente están naciendo bajo la IA, que estamos hablando de que está reciente, entre comillas, aunque ya lleva su trayectoria. Pero existe el miedo, y muchas veces el miedo no solo nace por el desconocimiento, sino que también nace por algunos planteamientos teológicos bastante, por así decirlos, cerrados, ¿no? Por ejemplo, según qué líneas ortodoxas usamos de referencia el patriarcado de Moscú y toda Rusia, porque es uno de los más grandes dentro de la ortodoxia, hablando de número y de poder. Para ella, por ejemplo, la IA es rechazada en gran medida, porque existe, según la Iglesia, el riesgo de idolatría tecnológica, en la cual se está creando una especie de religión antirreligiones. Esto es curioso, religión antirreligiones, y que de una u otra manera empieza a desplazar la ética, la moral y la tradición cristiana, pues por una especie de creencia más light, más superficial y más pues del superficial, en pocas palabras. En contrarrespuesta del mundo protestante, en el mundo protestante, pues se suele defender por ciertos sectores del protestantismo la IA desde una herramienta más que puede estar al servicio de la propia humanidad, y sobre todo que esto nunca termine haciendo que el ser humano deje de pensar. Esto es curioso porque hay comunidades cristianas que opinan que está bien que la IA es una herramienta, pero que el ser humano no se olvide de pensar, porque resulta muy cómodo. ¿Quieres saber algo? Le preguntas a la IA. ¿Quieres tal cosa? Que te lo haga la IA. ¿Una fotografía? La IA. Una publicidad? La IA. Entonces, siempre advirtiendo de ese peligro que pueda existir, y por ende, pues la Iglesia Católica, como ya también adelantó algo nuestro compañero aquí, pues no lo demoniza de una u otra manera, advierte de que hay que tener cuidado por temas éticos, por temas morales, que nunca se debe de sobrepasar la dignidad humana, porque esta es inviolable. O sea, hay cosas que todas las confesiones están en común como esta, pero existe mucho temor. Pero yo, el miedo que veo dentro de las ramas cristianas no es miedo a lo desconocido, como suele ser lo típico. Yo creo que hay un poquito más, hay más que simplemente miedo a lo desconocido. Y ya luego podremos ir viendo más cosas, digo yo. Eso, paso a paso, poquito a poquito. Bueno, ahí hay un comentario, perdón, de Live in Anime Bo Podcast 1168. Dice, si se meten con la generación Z van a salir los chicos del One Piece. Bueno,
No sé, el comentario viene porque Yo piqué eso. Elon Musk También. ¿cómo es que? En la reunión que tuvieron aquí los poderosos, pues lo dijo, ¿no? Lo mencionó, que Trump, la organización que se había inventado Trump, si era de la paz Consejo de paz. o una pieza, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos. Ajá. Vamos a escuchar a Alejandro, lo veo ahí bastante, Inquieto. con muchas ganas de comenzar el debate. No, a comenzar a filosofar. Alex, mira, está Ok. desenroscando ahí todo Sí, lo... sí. Les cuento que antes de entrar a las redes ya habíamos iniciado, teníamos ya un avance de este tema y ya había sacado su arsenal. Sí. Bueno, vamos a aportar algo de ideas. Dele. Bueno, yo empiezo diciendo que no soy creyente y mi punto de vista, digamos, es más que todo en campo filosófico. Soy un amateur de la filosofía, digamos, me gusta, y mi visión siempre es esa, mi punto de vista siempre es ese, ¿no? Bueno, para empezar quisiera hablar un poco de las religiones, para luego ver en qué manera la conectamos con la inteligencia artificial. Bueno, sabemos que la religión acompaña al hombre desde la prehistoria. Nació con la racionalidad del hombre. En el momento que el hombre se convirtió en un ser racional en su proceso evolutivo, en automático, tuvo que hacerse preguntas, preguntas a las cuales no tenía respuesta. Veía los rayos del sol, veía los relámpagos, veía, bueno, la naturaleza. El hombre no se podía explicar, no tenía nadie, no tenía respuestas posibles y empezó con sus ideas a especular y a crear religiones, de manera que se calcula que al día de hoy hay unas 4.200 religiones en el mundo, de las cuales son 5 o 6 las que concentran el 75% de los creyentes. Y bueno, las religiones nacen por una necesidad intrínseca de la razón, una necesidad intrínseca del pensamiento, un problema que los animales no tienen. Los animales tienen la dicha de vivir conectados con el presente a cada instante. Ellos no se alejan para regresar al pasado ni para proyectarse al futuro. Mientras, como decía Nietzsche, el hombre es ese extraño ser que pasa su vida recordando el pasado y proyectando el futuro, botando en el cesto de la basura cada día de su presente. Entonces, esta racionalidad del hombre lo ha llevado a ser la especie dominante en el mundo. No obstante, al inicio se encontró en mucha desventaja por carecer de instinto. Los hombres no tenemos instinto. El instinto es una característica de los animales. Entonces nosotros, en compenso al instinto, tenemos la racionalidad, y esa racionalidad intrínsecamente tiene ese gran problema existencial del hombre, y es el problema metafísico. El hombre no se acontenta con lo tangible, con lo visible, busca siempre una explicación de qué hay más allá. Entonces, mi punto de vista es que las religiones son todas falsas, sin ninguna excepción, pero todas son útiles, porque el hombre no puede vivir sin una proyección metafísica. Bueno, la palabra metafísica viene de Aristóteles, que Aristóteles escribió libros de biología, escribió de política, y escribió otros libros que no eran ni del uno ni del otro, hablaban del cosmos, de especulaciones, digamos, que estaban más allá de lo comprobable, de lo tangible. Y a esos libros le llamó metafísica, lo que está más allá de lo que puedo comprobar, de lo que puedo saber, ¿no? Entonces, de manera que las religiones están todas, las caracteriza sobre todo una cosa, ¿no? Que las religiones, cada una dice que tiene la razón. Si son 2.000 religiones, la mía es la que está en la razón y las otras 1.999 están equivocadas. Entonces, sin embargo, no obstante, considero yo
las religiones sean falsas, como ya dije, son útiles como las mentiras, porque cuando uno se encuentra en una dificultad grande, muchas veces es una mentira la que te salva. Si te dormiste de un día de trabajo, te despertaste asustado, y me dormí, llamas al jefe y le dices, jefe, disculpe que voy a llegar un poquito tarde porque no me arranca el carro, ando buscando ahorita unos amigos que me lo empujen. O si eres casado y te vieron saliste con otra chica y le fueron a contar a tu mujer, tienes que inventarte una mentira para que te salve. No, amor, no era yo, me han confundido con otro. Entonces, son útiles. Yo considero que las religiones nunca van a dejar de existir porque el hombre necesita aferrarse a lo metafísico. Entonces, yo desde este punto de vista considero que la inteligencia artificial no puede llegar a ser una religión, precisamente porque le falta ese carácter esencial que es la metafísica. Mientras haya, digamos, un rincón en el universo que el hombre no ha explorado, se preguntará siempre qué es lo que hay ahí, querrá siempre especular qué es lo que hay ahí y se aferrará a una fe, porque la fe es precisamente lo desconocido. Nosotros creemos en algo cuando no lo conocemos. Nadie sabe que existe Dios, ni siquiera el Papa cree que existe Dios, como muchos otros creen, ¿no? Pero en el momento que yo conozco algo, que lo veo, que lo siento, que lo conozco, dejo de creer en ello, porque para creerlo necesito desconocerlo. Entonces, y esa característica fundamental de la metafísica, la inteligencia artificial no la posee. Lo que sí considero es que la inteligencia artificial se puede convertir en un sustituto imaginario de lo que ahora es Dios, porque no sabemos si Dios existe. Lo que sí sabemos con certeza es que existe la idea de Dios, y las ideas son las que mueven el mundo. Entonces, podríamos discutir también si existe la libertad o no existe. Desde el punto de vista filosófico, algunos dicen que la libertad no existe, que estamos todos condicionados por la especie, por la cultura, y que las decisiones que nosotros pensamos que tomamos por nosotros mismos, en realidad se nos han sido impuestas en nuestra psique, y hemos decidido cosas que la cultura ha decidido, que la especie ha decidido, y bueno, se especula que no tenemos libertad. Pero lo que sí sabemos es que existe la idea de libertad. Entonces, como ya lo mencioné, son las ideas las que mueven el mundo. Entonces, aunque si no podemos saber o nunca podemos saber si Dios existe, sabemos que existe la idea de Dios. Y esa idea de Dios es muy útil, a las personas les ayuda. Es un problema existencial, como ya lo dije, porque el hombre necesita explorar lo desconocido, necesita proyectarse en el más allá. El hombre no se proyecta solamente en la vida terrena, el hombre quiere saber qué va a pasar más allá de la muerte. Y entonces, como decía Nietzsche, son pocos los que pueden llegar a ser más allá del hombre, a prescindir de esa exigencia existencial. Y bueno, considero yo que la inteligencia artificial se puede convertir en un amigo imaginario que pueda sustituir a Dios, porque tú cuando estás solo, triste, o tienes problemas y eres creyente, vas y te arrodillas y oras y hablas con Dios, y tú creyendo que Dios te ha escuchado, sientes alivio, sientes que has hablado con el que hizo los cielos y la tierra, el universo y las estrellas, y que Él te escucha y que Él pensó en ti antes de la fundación del mundo, y que eres parte de un proyecto divino. Entonces eso te ayuda. Y la inteligencia artificial considero que podría llegar a ser un sustituto de esa idea de Dios. Llegas a casa y tienes ahí un aparato tecnológico, un robot o lo que sea, y hablas con él, le pides consejos, le preguntas, y él te responde, y podría caer, incurrir en esa situación. Entonces, por otra parte, yo considero que la inteligencia artificial va a hacer a la gente más tonta. ¿Por qué? Hablaba con Andrés antes de empezar la transmisión. Se nos ha olvidado cómo se hacen las operaciones matemáticas, porque usamos toda la calculadora, ya sumar
3 más 5 más 7 más 8, ya te confundes y ya vas a la calculadora. 23. Yo recuerdo cuando no existían todavía los navegadores satelitares, yo agarraba el mapa, viajaba mucho por trabajo, agarraba el mapa y con el mapa me orientaba. Yo llegaba a ese lugar y en mi mente se había plasmado la geografía de donde yo me encontraba. Ahora agarro el navegador satelital, llego al lugar de la misma manera, de una manera más fácil, perdón, pero yo estoy desorientado, no sé en qué parte del mapa me encuentro. En mi mente no hay una geografía de la posición en que me encuentro. Entonces, la inteligencia artificial considero que va a ser la gente más tonta porque la va a limitar de pensamiento. Cualquier cosa se lo pide a la inteligencia artificial y ya te lo da. Por otra parte, es interesante recordar que hay dos tipos de pensamiento. Está el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. El pensamiento divergente es el pensamiento creativo que nos ayuda a buscar varias soluciones a un mismo problema, mientras que el pensamiento convergente es un pensamiento guiado por la lógica, que por lo general a un problema le busca una respuesta rígida, convencional, una respuesta lógica. Para poner un ejemplo de pensamiento convergente, podemos recordar a Copérnico, a Giordano Bruno, a Galileo Galilei, los tres grandes que cambiaron la cosmología universal. Hasta entonces se creía que lo que decía Aristóteles era cierto, que era la Tierra que estaba al centro y el Sol y todo lo demás se movía, porque la lógica decía eso. Tú no, estabas en la Tierra, sentías que estabas quieto, veías que era el Sol que se movía. Pensamiento convergente. Luego, ejemplo de pensamiento divergente son los otros tres que ya mencioné. Y si las cosas no fueran así, y si fuéramos nosotros los que nos movemos, y entonces eso contradecía toda lógica para ese momento. Entonces, a mí me parece que la inteligencia artificial es un razonamiento lógico que va a quitar un poco la creatividad a las personas, a menos que las personas se dediquen un poco a estimular ese pensamiento creativo, ¿no? Y bueno, aquí me detengo con mis comentarios y les doy la palabra a ustedes. Vale, excelente, Alejandro. Bueno, puntos de vista, obviamente, siempre, ese es el canal abierto, ¿no? Donde puedes decir, obviamente, lo que tú piensas. Obviamente son situaciones respetables y todo cualquiera puede venir y el micrófono está abierto, sea en la radio anglicana y obviamente en el podcast La Minuta. Pero sí que me quedo con un par de cosas, ¿vale? Con respecto a la IA. ¿Qué es lo que pasa? La IA son datos y el resultado es más rápido. Que la gente lo utilice para hacer más eficaz, más eficiente su trabajo o sus tareas es una herramienta más. Pero el hecho de decir que la IA nos puede hacer más tontos, yo creo que ahí hay que separar una cosa, porque nosotros, por ejemplo, el consejo que damos siempre nosotros en La Minuta es esto: tú tienes información o te dan información, tú tienes que buscar más información de la que tienen tus ojos, hasta donde llegan tus ojos, tus oídos. O sea, no es que te haga tonto la IA, lo que pasa es que si te conformas con lo que te dan, entonces te dejas y te quedas en ese espacio, obviamente. Pero si tú estás interesado, como decías tú, con Alejandro, con el pensamiento divergente, en ese caso, el plus lo vas a dar tú. O sea, que eres tú un artista, que eres pintor, que eres escritor, incluso a través de la misma IA, tú vas produciendo cosas, el arte, por ejemplo, que es una herramienta tan fácil de, tú le dices hazme tal cosa y te da te voy a poner un ejemplo, te voy a poder escuchar esta canción. Esta la dice, escucha. Esto está para presentar. La minuta es que ska. Análisis. Sí. Vamos a darle un brillo, despertamos la mente.
Ska. Fuerte. Vale, lo dejo de fondo. Eric, ¿puedo intervenir? Ahí están los aplausos. Vale, ese es un ejemplo. A ver, que sin ser artista, tú puedes hacer arte, vamos, en diferentes aspectos, sí. Okay, ¿puedo añadir algo? Claro, claro. Sí, ok. Tú tienes toda la razón en lo que has dicho, ¿no? Pero es que mi punto de vista es este, ¿no? Tal vez estaba un poco incompleto lo que dije. Sucede que la tecnología es un instrumento importante en nuestras manos. Yo he hecho un buen uso de ello. Bueno, he escrito dos libros y yo creo que sin la tecnología no hubiera podido hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras que antes un escritor tenía que tener tiempo para andar buscando en bibliotecas la información que quería, informarse, o tenía que ir al lugar, si estaba escribiendo una novela de algo real, tenía que ir al lugar, viajar hasta ahí, preguntar a las personas, mire cómo pasó esto, cómo pasó lo otro. Entonces, ahora con la tecnología, uno va a internet y quieres averiguarte de un tema, y ahí encuentras variedad de información. En mi caso no tengo tiempo para leer, y mientras como pongo ahí algún profesor de filosofía que lo escucho. Entonces todo eso es positivo, y como tú dijiste, todo eso, la inteligencia artificial también va a contribuir largamente. Y lo que yo quiero añadir es esto, que yo creo que es una cuestión de porcentajes, porque las personas que le dan un buen uso a los mecanismos inteligentes, yo creo que son una minoría. La gente, por lo general, el uso que le da a los mecanismos tecnológicos no es en beneficio del desarrollo humano, normalmente es en perjuicio. Entonces, claro que la inteligencia artificial no nos va a hacer más tontos si nosotros tenemos una inclinación artística, una inclinación poética, literaria, nos va a ayudar tanto. Pero es una cuestión de porcentajes, porque por lo general el mundo a los mecanismos tecnológicos les da otro uso. Entonces, por eso yo decía que por lo general a la mayoría de las personas los va a hacer más tontos, porque va en automatismo, como ya puse el ejemplo de la calculadora, del navegador o de inteligencia ¿Con la usabilidad artificial? te refieres, Alejandro? La usabilidad que le podamos dar, sí, obviamente que tiene ahí totalmente la razón, porque claro, una mente vaga no va a buscar información para aprendizaje, para hacer cosas, sino que para divagar la mente, para hacer el vago, ¿no? Entonces, claro. Sí, si tú le das un buen uso, sin duda va a mejorar tu intelectualidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia se enriquece confrontando otras inteligencias. O sea, tu inteligencia se enriquece inclusive confrontándote con la inteligencia animal. Los animales tienen unos mecanismos de inteligencia que el hombre inclusive los copia, porque dice que es sorprendente cómo hacen esto los animales. Y muchas obras humanas están inspiradas en la inteligencia animal. Entonces, nuestra inteligencia se enriquece confrontándose con otras inteligencias. Y la persona inteligente que busca mejorar su condición intelectual se confronta con la inteligencia artificial, y eso puede contribuir a ayudarle. Pero, la suma de ambas. Pero mi punto de vista es bastante negativo, porque yo considero que el porcentaje de personas en el mundo que le dan un buen uso a la tecnología es mucho menor de aquellos que le dan un mal uso. Excelente. Sí, y te voy a hacer una pausa ahí, porque hay una información importante. Pero también Noel me había pedido también ahí el espacio. Sí. Noel. Sí, era algo rápido. Vale, adelante.
Sí, no, solo era hacer una pequeña pausa porque ya vamos encaminando el tema. Entonces, antes creo bueno, le habías pedido la palabra, Noel. Sí, es algo rápido en relación a lo que comentaba Alejandro. Yo creo que afecta mucho, sobre todo desde que se pierde la perspectiva de que es una herramienta. La IA es una herramienta que puede servir para o que puede hacer el trabajo. Imagínate Goya, por ejemplo, preguntándole a la IA que qué cuadro puede hacer. Sería arte. O sea, una pintura que te hace la IA se podría considerar arte. Y ahí es donde viene el problema, este problema ético, este problema moral que está despertando la IA, porque antes cuando se nos dejaba, yo creo que los que estamos aquí somos de esa escuela, en el colegio se nos dejaba una investigación sobre un tema específico. ¿Qué teníamos que hacer? Pues ir a la biblioteca, buscar 7, 8, 9 libros, empezar a buscar información y montar la película. Hoy, ¿qué se hace? Pues rápidamente se ponen datos, se ponen detalles y te lo genera la IA. ¿Y cuál es el otro problema? Hace una semana atrás estaba leyendo un artículo donde se hablaba de que el 90% de los usuarios de todas las IAs que están disponibles estaban utilizando la inteligencia artificial como si fuese Google. Estaban simplemente para preguntarle las preguntas típicas que tú pones en Google cuando estás buscando una información. Pues se me dañó el grifo de casa y quiero saber cómo se hace. Pues grifo dañado, reparación. Y ahí Google te presenta una respuesta, una solución, un vídeo que alguien ya le pasó y lo está solucionando o lo solucionó y tal. Pues el 90% de los usuarios de la IA están haciendo esto mismo con la IA. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema no lo tiene la IA, el problema no lo tiene la nueva tecnología, el problema lo tenemos nosotros, porque un alto porcentaje de los seres humanos somos de la ley del mínimo esfuerzo. Y entonces, en lugar de yo investigar y yo trabajarlo, pues me sale más fácil buscarlo. Y aquí, pues, decía, ponía el ejemplo él, ¿no? De antes con el mapa, te ubicabas y buscabas cómo ir, porque para volver ya sabías, simplemente hacías la misma ruta o mentalmente te montabas ahí y tal. Ahora no, ahora ponemos la dirección y como nos quedemos sin internet, nos quedamos como pollos sin cabeza. Y lo digo desde la experiencia, porque en una ocasión que yo viajé a Lisboa, me fui en coche y llegando en ciertas zonas de ahí, de pueblos perdidos, de la mano de Dios, me quedé sin internet. Y nada, ¿qué hice? Seguir para adelante, pero Sí, yo recto. sin cabeza. ¿Qué hice después? Descargarme los mapas en la aplicación de mapas. Hombre, acuérdate que el norte lo puedes ver en los árboles, ¿eh? El norte o el sur, donde da o no da el sol, ya está. Y entonces, pero yo creo que es más la actitud humana, es la actitud humana de que nos adaptamos a la ley del mínimo esfuerzo con facilidad y entonces no es un problema de la IA, es un problema nuestro. Yo creo que ese tema creo que estamos enlistados todos. Creo que la mayoría de nosotros pensamos esa situación, que obviamente sí que es una herramienta que afecta mucho si tú no la sabes utilizar. Y luego, hablando de la religión, pues yo he conocido clérigos, reverendos, que ya han dejado eso de empezar desde el martes, ver las lecturas dominicales, empezar a preparar sermón, ver textos paralelos, ver lo que dicen los padres de la iglesia y darle cuerpo a la predicación, porque simplemente 4 indicaciones y la IA te hace el sermón. Entonces, Alexa, ¿el problema de la IA? la misa por decir algo, la palabra del domingo. No. Del domingo, y que hable de tal cosa, que recomiende esto y haz esto. Y ahí te lo hace. Entonces, Increíble. pero bueno. No, eso hablábamos justamente antes de entrar a las redes sobre la bendición. Entonces decíamos, bueno, dentro de poco un robot podría hacer la bendición. Y decía, bueno, la bendición en sí, tal como la bendición, no. Pero el tema es fascinante porque si nosotros lo vemos con ojos críticos y ojos independientes, pues nos da bastantes luces de cómo nos encontramos como civilización
hoy en la Tierra y cómo podría ser, por ejemplo, los que defienden la teoría hipotética, posapocalíptica de la singularidad, ¿no? Consideran de que en el año 2045 será el punto de no retorno para la humanidad. Lo que pasa es que en este podcast las cosas fáciles las ponemos complicadas, las ponemos difíciles, ¿no? Porque le damos un plus filosófico a las cosas. Sería demasiado simplista intentar ser redundante. Entonces nosotros problematizamos las cosas. Por ejemplo, la IA puede convertirse en una religión, un tema provocativo, pero que también es de actualidad, que sí existen grupos que de verdad están convirtiendo la IA en una religión. Eso no es ninguna Aquellos que inventaron el espagueti también, el dios espagueti. También la pasta al pomodoro y todo eso. Ahora, respetable, pero bueno. Sí, ciertamente ahora en el podcast nosotros intentamos poner el dedo en la llaga y decir, por ejemplo, la religión suele llenar los vacíos a través de una explicación de un poder desconocido, de la metafísica y todo eso y tal. En cambio, la IA te predice y hoy con la medicina va a resolver problemas que lo que se podrían llamar milagros que no se pueden hacer. Pero también existe la otra cara, la cara opuesta. Y que a mí me gusta poner la dualidad, siempre un rostro y otro rostro, que la IA, por ejemplo, nos puede explicar con manzanas todas las religiones del mundo. Lo que no puede hacer es sentir, es tener sentimiento, es tener paz interior, es saborear la meditación, eso no lo puede hacer. Ahora, que si algunos filósofos que defienden la IA consideran de que eso se va a poder lograr después. Ahora, lo que la IA puede emular es la empatía, la compasión, la sabiduría ética y muchas cosas más que tiene que ver con el tema de la espiritualidad también. Ahora, el otro argumento que les quería comentar es sobre los que defienden a la inteligencia artificial como ahora, consideran que la inteligencia artificial es nieta de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios creó al ser humano y el ser humano ha creado la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es nieta de Dios, obviamente. Abuelo, eso está buenísimo. Y también, está buenísimo. Y también bueno, por el hecho de que, cuando alguien dice, pero no, la IA de su cuerpo descansa en el silicio, joder. Ok, pero el ser humano descansamos en otro mineral, que es el carbono. El ser humano del carbono y la IA del silicio, los dos de mineral. Tenemos esa coincidencia. Muy importante. Entonces, físicamente. Sí, por supuesto, tenemos hay como 3 palabras claves en este argumento, que es el algorética, que es el transhumanismo, que es la tecnología que supera los límites biológicos, y la singularidad. Son como las 3 palabras claves en este tipo de argumentos. Y si queremos problematizarlo aún más, podemos hablar del ejemplo de Golem, que es una antigua historia judía de animar un cuerpo, y eso también tiene que ver con robots. Y si queremos problematizarlo, hablemos de las caricaturas de Ulises 31, donde Siris era justamente la Alexa de hoy. Sí. Yo voy a agregar algo porque aquí creo que el trasfondo, quizás cuando se habla de IA y de religión, es la conciencia. Vale, que ese punto es que te agregaría yo en los 3 que has dicho tú, Andrés, importante. ¿Por qué? Porque lo que han dicho, yo voy a repetir lo que han dicho. ¿Qué es lo que hace la gente? Ir a preguntarle a la IA que haga tal cosa y tal cosa. Al final, la IA es aquel ser supremo que va a decir qué es lo que es verdad, qué es mentira, hablando en cuestiones morales o en cuestiones éticas, cómo se puede hacer tal cosa, hablando en ciencia, en tecnología. Entonces, eso, cuando nosotros lo asumimos de que es una palabra, la van a asociar a una conciencia superior, por lo que entonces
está la mezcla de los tres puntos que ha dicho Handel, la cuestión física, la cuestión ahora con la conciencia que se le está dando, porque eso es importante. ¿Quién le está dando la conciencia? Nosotros. Sí, luego, en este sentido, porque has tocado un tema ya, has llegado a la esencia, al corazón de la idea, porque todas las tradiciones cristianas responden casi a una voz, ¿vale? Todas en este sentido, y es que la IA puede imitar conductas humanas, puede empatizar, puede darte incluso una solución a un problema moral o incluso de muy humano, te puede dar respuestas casi nacidas de la ciencia, pero no posee conciencia moral propia. No tiene vida interior, no tiene espiritualidad. Y entonces es cuando esto no es una postura técnica de las iglesias, es una razón y es un fundamento teológico y filosófico. Hay filósofos cristianos y creo que aquí Alejandro sabe que incluso los primeros filósofos vierten al cristianismo, empiezan a filosofar para defender la fe. Pues es un planteamiento teológico el hecho de la conciencia que se le niega a la IA, porque no tiene conciencia propia. Entonces, ahí estamos ya, no solamente es un aspecto que puede debatirse, filosofarse, es un planteamiento de peso dentro de la religión por el aspecto teológico. Claro. Bueno, eso es obviamente como lo están, la que hemos traído, imagínate hasta dónde hemos llegado ya con el debate en sí, pero hay cosas que hablamos también con Jandres que porque hemos visto películas futuristas, ¿no? Allá en Terminator, vamos a regresar en 1980 y tantos, ¿no? De que una inteligencia iba a volver del futuro para eliminar a alguien del presente para que no tenga un... Bueno, la cosa es que hay mucha gente que no la haya... Yo creo que la mayor parte de las personas la han visto, ¿no? Por hacer referencia a esta cuestión de la inteligencia artificial, pero hay una cosa. Tiene mucho que ver el estado físico, el estado, ¿cómo diría? De pensamiento que pueda tener o pueda ser un tipo de conciencia, lo efímero, ¿no? La que nosotros llamamos inteligencia artificial, que yo lo llamo así porque es el lenguaje común, pero para mí no es una inteligencia. ¿Por qué? Porque ella por sí sola no puede crear hasta el momento, pero voy a hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué? Porque la IA se está perfeccionando cada vez más. O sea, va a llegar a ese momento en que va a gestionarse por sí sola. Sí, como a lo que tú dices, es simplemente darle tiempo o aplicar los algoritmos correctos. Por eso está bien lo del paréntesis, porque no se podría asegurar lo contrario. Simplemente ponle los algoritmos correctos y verás. Si no, imagínate, no pongo el paréntesis, se va a malinterpretar la cosa. Entonces, eso es lenguaje de programación. Vale, imagínate esa situación que solo lo podemos ver en los ordenadores, en los móviles, en un portátil, en cualquier sistema, un aparato, ¿no? Que tenga la posibilidad de poder reproducir la herramienta de por sí. Pero de por sí sola, ella no puede ensamblar, ella no puede fabricar, ella no puede... tiene que recibir comandos, ¿no? Tiene que recibir instrucciones. Entonces, hay una imposibilidad física que no le va a permitir a la IA personificarse o materializarse, ¿no? Sí, o tener conciencia lo que se conoce o lo que se le da al término conciencia, que no es simplemente procesar información, es también tener libertad, lo que en otros términos le llamamos libre albedrío, porque por ejemplo, ahorita la inteligencia no puede unilateralmente tomar la decisión de contactar contigo. Si tú no la buscas, ella no te va a buscar. Si tú no abres conversación con ella, ella no va a iniciarla contigo. Si tú no le preguntas, ella no te va a dar respuesta. O sea, por sí misma, ella no puede actuar porque está limitada a los algoritmos.
Es más, algunos dicen que incluso aplicándole algoritmos es posible que aún siga teniendo cierta limitación, porque hasta el día que ella llegue a independizarse, preparémonos los humanos, decía, pero yo creo que esto era más un conspirador de la de teoría conspiracionista. Sí, sí. Sobre esto yo me quiero conectar, si me permiten, cuando decía de que existen temores, que no son temores infundados, sino que tienen algunas bases. Lo que estamos presenciando no es una revolución tecnológica cualquiera, no estamos comparándola con la revolución industrial ni otra, sino que es algo de coexistencia en este planeta. Por supuesto de que antes de que conociésemos estos modelos de inteligencia artificial, ya sabemos que tienen más de 50 años de venirse creando, pero ya se podían automatizar las cosas. Por ejemplo, en Python, el ciclo for else, ya se pueden automatizar que se repita una misma cosa infinidad de veces. Con la capacidad de cómputo, esto ha explotado. Ahora, ¿qué pasa? En estos momentos, yo escuchando un podcast de un antropólogo, decía de que para que una inteligencia artificial pueda considerarse autónoma con libre albedrío y como tal tomar decisiones y aprender por sí sola sin necesidad de la asistencia humana, tendría que también en la forma antropomórfica desarrollar los 5 sentidos que tenemos los humanos y aprender a través de el tacto, el olfato, la vista, el gusto, etcétera. Obviamente el razonamiento es lo que más tiene desarrollado. Lo que sucede de que estos algoritmos que van aprendiendo por sí solos van evolucionando y van llegando a una capacidad mucho más profunda. Y es donde entra la cuestión de el temor, donde a mi forma de ver la inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta y está pasando a ser otra cosa que le vamos a encontrar un nombre en el camino. Esa otra cosa puede ayudarnos a la humanidad a cruzar el umbral y desarrollarnos como civilización en el planeta Tierra, o puede convertirse en el altar de nuestro sacrificio como humanidad. Ahí está quizás los temores más profundos que tenemos en estos momentos. Y como decía Eric, hay películas como Terminator y Abducción del Tercer Día y películas que han salido así, donde se mezcla incluso extraterrestres que tienen una inteligencia artificial, una evolución superior a la terrestre, y que vienen con esa inteligencia artificial y nos absorben o nos utilizan como conejillos de India, nos usan como consumo, como pollos o sus esclavos. Entonces algunos consideran también, ya para cerrar, de que la inteligencia artificial, así como va evolucionando, por eso algunos atesoran la teoría de el 2045, de que pueden suceder dos cosas: o aprendemos los seres humanos a tener siempre un control sobre este monstruo que hemos construido, o nos podemos convertir en esclavos o en las hormigas de la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial puede llegar a pensar los problemas del mundo, los problemas del planeta Tierra, por ejemplo, la ecología, la deforestación, la destrucción del planeta Tierra, las guerras, los virus que construimos, biológicos, es culpa de los seres humanos. Entonces, la causa del problema de la destrucción de toda la vida vegetal, animal y humana del planeta Tierra, el mismo planeta que es un organismo, la causa es el ser humano de la autodestrucción. Podría llegar a esa conclusión la superinteligencia artificial, es decir, como el ser humano es la causa de su autodestrucción, tengo que reemplazarla, porque si no el ser humano nos va a llevar pues a destruirnos a todos. Marvel, muy clara esa idea. Entonces, por ahí me quedo. Y yo creo que en programas pasados con el podcast, Alejandro nos comentaba eso, que él decía, claro, la IA es un gran beneficio que tiene la humanidad, pero ¿quién tiene el poder de la IA? ¿Quién da los comandos? ¿Quién? Alex, ¿te acuerdas?
Sí, sí, comentábamos eso, que yo les comentaba acerca de la filosofía de Rousseau, el filósofo svizzero, suizo, que era un filósofo de la Ilustración y una voz fuera del coro, porque en la Ilustración, en el periodo de la Ilustración, todos los filósofos eran progresistas, eran, como dice, apoyaban la ciencia, el desarrollo tecnológico, y Rousseau era de pensamiento contrario, decía, no, la ciencia no le daba de buen ojo ni a la ciencia ni al arte, y explicaba por qué, decía, bueno, el arte decía que está en manos de la moda y que, pero bueno, hablemos más que todo de la ciencia. Él decía que la ciencia está en manos de los potentes, de los que tienen los grandes capitales, de los que dominan el mundo. Y la ciencia no la van a usar para mejorar las condiciones de la humanidad, sino que la van a usar para crear herramientas para subyugar aún más al resto de la población mundial. Bueno, tenemos el ejemplo de las bombas atómicas sobre Japón, ¿no? Tenemos el ejemplo de la gran capacidad armamentística que tienen las grandes potencias, que ahora van a Venezuela, se llevan al presidente como que nada, quieren tomarse el mundo como se les da la gana. Entonces, eso es lo que decía Rousseau, la ciencia no está en favor de la humanidad. La ciencia es una herramienta en manos de los potentes, la cual la van a usar para someter aún más al resto de la población. Entonces, desde ese punto de vista, como ya hablábamos en la otra entrevista que hicimos la vez pasada, que Andrés citaba ahí 5 inteligencias artificiales y que están en manos de las potencias, algunas son chinas, otras americanas y así. Entonces, aparte de eso, yo quisiera añadir algo. Yo considero que la inteligencia artificial no es un instrumento en las manos del hombre. Esta idea no es mía, es de filósofos que yo sigo. La inteligencia artificial, como toda la tecnología, en realidad es un mundo que nos traga, no es algo que está a nuestro servicio. Entonces, por ejemplo, el hecho que todas las religiones estén casi apoyando la inteligencia artificial es porque están obligadas a hacerlo, porque la batalla entre la religión y la ciencia, la religión la perdió ya desde hace siglos. Entonces, todas las religiones saben que tienen que abrazar la inteligencia artificial porque es ahí donde están las nuevas generaciones. Entonces, si no están al paso con la técnica, con la tecnología, las nuevas generaciones van a dejar de ser feligreses. Entonces, está entre la espada y la pared de la religión, no puede decir que no. No es como en los tiempos de Galileo Galilei, que, bueno, quemaron vivo a Giordano Bruno, y a Galileo Galilei se salvó porque se retractó. En esos tiempos, la religión todavía dominaba los campos científicos, porque la ciencia era un bebé. Ahora que la ciencia es adulta, la religión, la única cosa que puede hacer es correr tras ella, adecuarse y buscar una forma como acompañar ese proceso evolutivo, porque es parte del proceso evolutivo del hombre, para no perder feligreses. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, el hecho de que los últimos 2 papas sean de América quiere decir mucho, porque América es el último baluarte o último, digamos, baluarte católico que tiene la Iglesia Católica. Ya que en Europa los creyentes están siempre en disminución y el ateísmo progresa. Entonces, son todas mecanismos de autodefensa de la religión. Entonces, ese pues es mi punto de vista, que la técnica no es una herramienta, sino un mundo. Hemos dejado de vivir en el mundo de la naturaleza y ahora vivimos en el mundo de la técnica. ¿Y cuál es la filosofía de la técnica? Es obtener el máximo de los resultados con el menor esfuerzo. Entonces, en esta competición, el hombre está fuera de combate, porque el máximo de los resultados con el menor de los esfuerzos lo va a hacer siempre la máquina en la mayoría de oficios. Entonces, el hombre va siendo cada vez más sustituido, porque para que un escritor haga un libro, por ejemplo, necesita mucho tiempo, mucha información, y entonces es un proceso lento. La inteligencia artificial te lo hace con pocas instrucciones en un minuto. Entonces, esa es la filosofía de la edad de la técnica, obtener el máximo de los resultados con el menor esfuerzo. Y en esa batalla el hombre ya perdió contra la máquina.
Interesante, ¿no? Claro. Estamos llegando ya a la hora del programa. No sé cómo estamos de tiempo. A ver, que podemos agregar unos 5 o 10 minutos más. Voy a aprovechar la pausa para agradecer a todas las personas que nos están escuchando completamente en vivo en Radio Anglicana. Nos ven en YouTube y los que van a escuchar el podcast en cualquier aplicación de audio en streaming. El saludo enorme. Noel, ¿cuánto tiempo tenemos? Un poquito más de tiempo, podemos extender unos 10 minutitos, pero para ir siendo más breves o vamos finalizando igual. Sí, tú mismo. Yo solo quería añadir ciertos matices y sobre todo, por ejemplo, al menos yo no quiero debatir con ninguno de las opiniones que aquí salen, porque cada quien las tiene y son sagradas y ya está. Pero la religión no está obligada a aceptar la IA, porque la IA es una herramienta más. Imagínate los iluminados que han salido por ahí, que gracias a la IA pues han hecho grandes discursos, han podido escribir cosas que nunca habían escrito, sin decir aquellos que se leyeron la portada de un libro y ya se consideran superiores, pues la IA es una herramienta que potenciará eso o ayudará a la humanidad pues a seguir el camino. Entonces la religión no está obligada a aceptar una herramienta que puede ser utilizada por la misma religión para lograr sus objetivos. Entonces, es el detalle, porque no vemos nosotros como un enemigo inevitable la inteligencia artificial, porque la religión lleva 2000 años caminando y transformando vidas, influyendo en culturas, incluyendo en la ética, en derechos, etcétera, sino que es una herramienta que pone a prueba nuestra propia idea, no de Dios, ni de la religión. La IA no viene a cuestionar eso. La IA pone a prueba los conceptos que nosotros tenemos de nuestra propia humanidad, lo que hemos aceptado hasta el día de hoy desde la humanidad como algo intrínseco, unido a la razón humana. Pues eso es lo que primeramente viene a cuestionar. Luego viene lo demás, luego viene la ética, luego vienen los valores, luego viene lo que se debe, lo que no se debe. Y por último, algunos también ven la iniciativa de Dios también está metido en el ajo. Pero bueno, desde la religión nosotros no lo vemos así, porque la pregunta decisiva no es si las máquinas que lleguen a ser inteligentes un día van a lograr el mundo, van a dominar el mundo y nos van a someter a nosotros. Yo creo que esta sería un mal planteamiento de la pregunta, pues la pregunta es si nosotros seguiremos siendo responsables o qué haremos nosotros con esa herramienta, porque desde el momento que el ser humano ha tenido un poquito de poder, ha sometido a su propio semejante. Y el ser humano es aquel que tropieza con una piedra y se vuelve a tropezar en la misma piedra y se vuelve a romper los dientes con la misma piedra y así sucesivamente. Entonces, eso sería la pregunta. No es que si la IA nos va a dominar, sino que nosotros seremos lo suficientemente inteligentes para saberla administrar y sabernos mover con ellos. Perderemos la compasión, seguiremos siendo compasivos, seguiremos siendo conscientes de nuestra dignidad, seguiremos defendiendo al débil o continuaremos como aquel que tiene un mínimo de poder y somete al débil. Pues las grandes tradiciones religiosas concuerdan en eso, y es que la técnica puede convertirse, la técnica no puede convertirse en el criterio de lo que es bueno y lo que es malo, pero ahí queda, como dijo uno, ahí lo dijo, y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. O sea, súper claro, o sea, me he quedado bien, o sea, teniendo claro las cosas, cómo son, para qué sirven, pues así se utilizan. Andrés, vamos a ir cerrando. ¿Sí? Vamos cerrando. Ahora lo que puedo decir es que también todo esto hay bastante humo. A mí me gusta escuchar podcast de los CEOs de las tecnologías, los escucho
Escuché en Davos a Elon Musk, por ejemplo, he escuchado al CEO de Google, de Anthropic, de Nvidia, y así lo voy escuchando para ir entendiendo qué es lo que piensan estos administradores. Los Musk no es solo administrador, también es un magnate. Los otros también son administradores, sin embargo, son como las tecnocabezas de este mundo. Aquí se mezcla la política, el vender, el hacerse rico hoy con la inteligencia artificial, el hacerse multimillonarios en estos momentos, vender humo, hacer gran rumor mediático. Y entonces tenemos que poner la cabeza bastante fría para entender esto. Hay bastantes cosas ciertas en lo que leemos y escuchamos, pero también hay bastantes falsedades. No podemos darle más poder a la IA de lo que tiene. En primer lugar, en estos momentos que estamos en vivo y grabando este podcast, los seres humanos tenemos las decisiones en este momento. No puedo decir lo que va a pasar dentro de 40 años. No lo puedo decir, porque en mi caso no sé si estaré vivo tampoco. Que el mundo va cambiando, sí, va siendo touch, va siendo una matrix, una tecnología que nos va invadiendo bastante en todos los aspectos. Eso es verdad. Va caminando. Es cierto que en este momento los humanoides no pueden ir a un desierto, al mar, a recoger arena y dividir la arena del silicio y luego convertirlo en tabletas para grabar los mapas de los chips. En este momento no lo pueden hacer, pues no se sabe si en 30, 40 años sí lo podrán hacer. Entonces, estamos en cierta forma especulando, pero también haciendo una reflexión filosófica que es importante para nuestras generaciones que estamos vivos en estos momentos. Es crucial porque estamos creando también filosofía y de eso se trata. La filosofía no tiene que estar en las universidades, sino que en la calle, en los podcasts, en el hogar, en las iglesias, en cualquier punto. Entonces, la inteligencia artificial en ningún momento plantea de que es un desafío, un reto y una competencia de las religiones. No es el planteamiento. Quizás sería equivocado verlo desde ese punto de vista. En primer lugar, en este momento la inteligencia artificial no tiene libre albedrío, no tiene esa conciencia y entonces no lo piensa por sí misma. Ahora, que la idea es que sí lo tenga, ese es otro dinero. Son otros 5 pesos, como se diría en Centroamérica. Pero está por verse. Por supuesto de que lo que observamos es que es una tecnología que es potente y va caminando. Eso indiscutiblemente. Luego, las decisiones serán humanas, al menos hasta en estas fechas. Diría que al menos de aquí a 20 años, las decisiones serán totalmente humanas. Si nosotros, los humanos, le damos la potestad a las máquinas para que ellas también tengan autonomía de decisiones y pensamientos, por ejemplo, que ellas administren la salud, la educación, la seguridad, las armas nucleares, que decidan qué es bueno, qué es malo, ahí va a depender de los humanos si le damos ese poder a las máquinas y seremos los humanos los responsables. Después, si las máquinas toman decisiones que a nuestro juicio moral en este momento sería equivocado. Posiblemente lo que hoy consideremos espiritual, lo que consideremos moral dentro de 40 y 50 años no lo sea. También eso, porque la moneda está en el aire, como decía un pensador salvadoreño. Bueno, interesante, obviamente. Y voy a dejar esto antes de ir finalizando. El próximo tema que vamos a tocar, aquí ya vamos a explotar, porque se habla mucho últimamente del fin del sistema capitalista en el mundo. Bueno, se vino abajo el dólar, Trump está haciendo eso por recuperar, pero eso ya no tiene manera de poderse revertir. ¿Qué es lo que pasa? Que no van a haber países ya. Se supone que en una vista próxima los países van a tender a desaparecer por eso mismo. Se van a convertir en comunidades tecnológicas, en ciudades de 15 minutos,
Entonces, yo dejo ahí el tema. Si les interesa escucharlo, el próximo podcast, en la minuta, vamos a hablar de eso. No se los he comentado, pero ahora les ven las caras y dicen, Bueno, madre mía, lo que estamos hablando. Le entramos. Quizás yo me quiero despedir diciendo de que a lo que sí temo, de todo lo que hemos hablado, lo que temo, por ponerle una etiqueta, es a lo que se está escuchando, que es el tecnofascismo. Eso sí hay que ponerle bastante cabeza, o tecnofeudalismo, que también llaman, hay que ponerle bastante cabeza, y hay que bastantes líderes políticos en la actualidad y magnates de que están enamorados con esa idea, con esa nueva ideología del tecnofascismo. A eso también hay que ponerle ojo. Eso también vamos a mezclar, porque también las monedas digitales, por ejemplo el Bitcoin y todo eso, pues van enfocados a eso. Alex, vamos despidiendo. ¿Quieres agregar algo más para ir finalizando? No, solamente agradecerles por el podcast, y bueno, hemos compartido ideas, cada quien tiene las suyas y de eso se trata. Como dije anteriormente, es en la confrontación de inteligencias que se alimenta nuestra inteligencia. Así es que gracias por la participación y por permitirme participar. Esta es tu casa, como te digo, Alex. Gracias a ti por el tiempo. Y bueno, en este podcast no hay llaves porque no hay puertas. Ahí está resumido. Y Noel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido el programa en la radio anglicana, Noel, para el cierre. Gracias a vosotros, y también un gustazo escuchar vuestras ideas, opiniones, que también enriquecen. Así que gracias, y gracias a ti, Eric, por la invitación, y siempre que esté a mi alcance dentro de 8 días o en la próxima emisión, no me comprometo, pero cuando sean temas donde vaya metida la religión, aquí estoy, y gracias también por contar conmigo. No, gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en Radio Anglicana. El próximo tema puede ser economía y religión. Luego religión, y luego pobreza y religión. Todos los viernes vamos a hablar de religión, Criptomoneda y religión. Eso está buenísimo, me ha gustado. Excelente, pues nada, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, y nos escuchamos hasta la próxima podcast, La Minuta. Eso. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Arrivederci. Transmite